Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexa Valenzuela, bachiller de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante de Maestría de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Fudan. Soy miembro de la Red Académica China América Latina por la PUC y el título de mi ponencia es China con rostro de concreto, el megapuerto de Chancay como mediador de la construcción de significados sobre China en la población local entre el proceso de construcción que dura de 2013 a 2024. Este título nace como derivado y profundización de mi tesis de bachiller, bajo la idea de que las relaciones internacionales, las decisiones políticas, la diplomacia, las decisiones bilaterales entre China y América Latina suelen observarse desde una escala macro, desde la percepción del comercio, la inversión, la infraestructura o las relaciones entre estados. Sin embargo, a pesar de que son decisores políticos quienes toman decisiones referidas a este nivel, no las viven, se viven a través de lo micro, de la cotidianidad de la población que experimenta la materialización de estas decisiones, como en este caso son los vecinos de Chancay. El core de mi investigación se basa en de qué forma se configura la construcción de significado sobre China entre los vecinos de Chancay a partir de sus experiencias materiales en el proceso de construcción del megapuerto. Parto de la idea de que el megapuerto funciona como mediador de la construcción de significados sobre las relaciones entre China y el Perú. Esto puede parecer lejano si es que se piensa desde el enfoque macro, desde la política, la diplomacia. En ese sentido, la pregunta busca entender si es que la experiencia cotidiana de quienes viven en Chancay y de los vecinos mismos construye significados diferentes a lo que se conoce desde la diplomacia y las relaciones bilaterales. El objetivo no es identificar un posicionamiento positivo o negativo sobre China, sino analizar cómo se construyen significados situados, locales, sobre su presencia a partir de la experiencia local, vivencial, material de los vecinos, al vivir el proceso de construcción del megapuerto. Esta investigación es derivada de una investigación cualitativa previa, por lo que metodológicamente se mantiene cualitativa. Tiene entrevistas semiestructuradas, una reconstrucción cronológica, fuentes primarias y secundarias también fueron analizadas. Sin embargo, es importante recalcar que el material analizado originalmente se creó para responder otra pregunta. Las entrevistas, la línea de tiempo tienen otro objetivo, no preguntan directamente ¿qué piensa usted de China? Por lo que la investigación no se basa en percepción. Esta investigación, con una pregunta distinta basada en la construcción de significados, hace un rastreo de cuándo y cómo aparece China, las referencias a Cosco Shipping, la etapa china, los chinos dentro de las narraciones y con qué experiencias materiales se relacionan, para ir atribuyendo así una construcción de significados. Con esta investigación no busco generalizar los resultados a toda la población de Chancay. Lo que se reconstruye es un proceso de producción basado en el sector local organizado y directamente involucrado con las tensiones por la construcción del megapuerto. Para esto es necesario hacer un recorrido cronológico tomando los hitos más importantes entre el 2013 y 2024, que es el proceso de construcción del megapuerto. Todo inicia en el 2013, con la aprobación del primer estudio de impacto ambiental y con las primeras articulaciones entre pescadores, vecinos y organizaciones locales que van saliendo esporádicamente entre 2014 y 2015. En este periodo, el actor con el que vemos que la población se relaciona no es China ni Costco todavía. El proyecto todavía está asociado a decisores peruanos y está en duda en qué se hará con la tierra, pero sí se ven las primeras experiencias materiales que anteceden a Costco Shipping y a China. Entre 2016 y 2018 aparecen con mayor fuerza intervenciones al territorio. Se sienten las explosiones, el movimiento de tierra, reclamos por afectaciones de vivienda, el polvo, el ruido, las rajaduras de hogares. En 2017, SENACE lanza un taller participativo para hacer un tanteo de una posible modificación del estudio de impacto ambiental. Aquí aparecen testimonios de entrevistados sobre las dificultades para el diálogo, sobre la falta de aforo del taller, gente que no podía ingresar, denuncias sobre que en la sala se encontraban trabajadores del mismo megapuerto y de otras ciudades. En 2019, Costco adquiere formalmente el 60% del proyecto y pasa a tener el control mayoritario. Los entrevistados identifican a esta etapa como el inicio de la etapa china, y esto marca el tono de las entrevistas. Así también se genera un aumento de denuncias, se agravan los daños por construcción en vivienda y los conflictos anteriores se mantienen latentes. En 2020, durante la evaluación de la modificatoria de estudio de impacto ambiental que amplía la zona operativa del puerto, las organizaciones locales se articulan con una ONG especialista en medio ambiente para presentar más de 50 observaciones técnicas ante el SENACE,
pese al cuestionamiento sobre su subsanación, la modificatoria de estudio de impacto ambiental es finalmente aprobado. Y por último, el 2024 se inaugura el puerto y marca el fin de la construcción dirigida por COSCO Shipping. En este sentido, una primera forma en la que se configuran los significados sobre China se da a través de las prácticas materiales que acompañan la construcción del megapuerto. El megapuerto en sí mismo es una infraestructura que juega como mediadora entre la lejanía, lo macro, las decisiones políticas, las decisiones bilaterales y la cercanía de la cotidianidad. En este espacio, el megapuerto es una de las formas concretas a través de las cuales la presencia china se asocia al proyecto y se vuelve experimentable entre los vecinos. Por así decirlo, se aterriza, se baja la dimensión local en un espacio más palpable. Dentro de la línea de tiempo, esto se puede observar como la construcción, el tránsito de maquinaria, el levantamiento, caída de túnel, la ampliación física del proyecto, vibraciones, rajaduras de gasas, polvo, ruido, cambios y transformaciones en el territorio. Las prácticas materiales, por sí mismas, no generan una opinión y construcción de significado sobre China, son más bien formas concretas de experimentar el proyecto, que entran en contraste con el relato nacional que se tiene ya sobre China, una construcción de significados previa. Tsing nos dice aquí que los proyectos, aspiraciones y conexiones globales solo cobran existencia concreta en encuentros prácticos y materiales, donde producen resultados impredecibles y conflictivos. Y es lo que pasa en el megapuerto de Chancay. Desde lo macro, la narrativa oficial de las relaciones internacionales, la diplomacia, es la oportunidad que representan para el desarrollo, la inversión, el comercio, beneficios, generación de trabajo, aumento del PBI. Sin embargo, esto entra en conflicto con la vivencia que los vecinos tienen en el proceso de construcción del megapuerto, no como oposición. Es más, las organizaciones articuladas dentro de las entrevistas no se identifican como resistencia o como oposición y no quieren ser nombradas de esa forma. Es más una fricción que obliga a preguntarse qué significa el desarrollo y beneficio de la narrativa oficialista, para quién, bajo qué condiciones y qué lugar ocupa la población dentro de él. Una segunda forma en la que se configuran los significados sobre China es a través de la memoria, cómo se recuerda el antes y el después de Chancay. En la línea de tiempo, los entrevistados distinguen las etapas. Inicialmente, entre 2013 a 2015, la etapa inicial se asocia a quién era dueño de la tierra, qué es lo que se haría. No se tenía muy claro el tipo de proyecto que saldría y las limitaciones de acceso a información en esta etapa todavía vinculadas a el dueño natural inicial del proyecto, a la participación de Volcan y actores no chinos. Sin embargo, en la etapa en la que Costco quiere formalmente, mayoritariamente el proyecto, con la compra del 60% de este en 2019, es cuando entramos a otra etapa. Se empieza a ver trabajadores de construcción chinos en las calles. Y no solamente eso, sino que el cambio de etapa se asocia a que ahora la escala, la capacidad y el avance del proyecto son más grandes. Un entrevistado nos dice, Costco ahora sí entró a trabajar, ahora sí se construye en serio. Por efecto, se caracteriza a los vecinos organizados como otra etapa de lucha, porque desde su perspectiva, las afectaciones, así como el proyecto crece, las afectaciones se extienden más con el avance de este. Los entrevistados no describen solamente cómo Chancay está ahora. Para explicar qué significa este cambio, reconstruyen cómo era vivir allí antes. Antes la normalidad era la pesca, el turismo, la agricultura, las playas, la tranquilidad y determinadas formas de utilizar el espacio. Las entrevistas buscan defender cómo ha sido Chancay siempre. En este sentido, la memoria funciona como un punto de comparación. Jelling nos menciona que recordar es un trabajo activo que se realiza desde el presente. Se seleccionan experiencias, se relacionan acontecimientos y se le da sentido a partir de las preocupaciones actuales. Entonces, cuando los entrevistados recuerdan utilizando este pasado, lo que hacen es interpretar lo que el proyecto representa ahora. Una playa modificada, casas rajadas, incomodidad por las explosiones, espacios de diálogos cerrados, adquieren otro significado porque existe el recuerdo de cómo se utilizaba esa playa antes, la pérdida o la dificultad de la actividad pesquera, el ocio que se generaba en las playas, el recuerdo familiar en la vida de la casa, la idealización de que como población, si es que me sucede algo, se abrirán canales para que yo pueda ser escuchado. Por tanto, la transformación se interpreta desde una idea previa de cómo era Chancay antes y de qué actividad sostenía la vida local. Por último, una tercera forma en la que se configuran significados sobre China se da con la circulación y negociación colectiva de las interpretaciones, que permiten proyectar
ideas del futuro y orientar formas de acción. Los vecinos organizados crean mediante su organización espacios de diálogo, discusión, debate, experiencias que ayudan a interpretar qué es lo que está pasando. Las interpretaciones dejan de ser solamente individuales y empiezan a ser discutidas, compartidas, utilizadas para interpretar qué está pasando en Chancay, qué puede pasar y qué se puede hacer frente a ello. Snow y Benford posicionan el framing en este escenario, que es el marco interpretativo que nos permite seleccionar y conectar elementos de una experiencia para definir qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, quiénes están involucrados y qué se debería hacer. En otras palabras, convierten las experiencias dispersas individuales en un problema que puede ser entendido y comunicado colectivamente. Las organizaciones, en ese sentido, no reúnen personas que piensen igual, funcionan como un espacio en donde se produce interpretación. Quienes se unen a estos espacios se acercan por temor, por emergencia, por preocupación, por el impacto individual que viven y buscan un espacio para entender lo que pasa. Los entrevistados por eso nos hablan de reuniones en los propios barrios, ir a zonas afectadas, revisar documentos, explicar información técnica, discutir alternativas y acompañar a vecinos que quieren hacer algo. Una entrevistada llama a esta práctica bajada, que es ir directamente a la población a reunirse e interpretar sobre el problema que se están enfrentando. Y es una precisión importante que es importante recalcar. No iban a decirle a la gente qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenía que pensar, sino dependiendo de los propios vecinos, de lo que cargaban y la interpretación individual que contenían, buscaban información y herramientas para poder actuar colectivamente con mayor conocimiento. Por último, las experiencias tampoco permanecen iguales. Las experiencias materiales y la memoria acumulada empiezan a modificar la forma en la que los actores imaginan el futuro. En las entrevistas aparecen preguntas sobre quién realmente podría acceder al empleo portuario, qué pasará con pescadores, agricultores, cómo se transformará la ciudad y qué infraestructura pública necesita Chancay o qué ocurrirá con futuras proyectos de este tipo y la conexión que necesita Chancay para mover todo lo que el megapuerto está trayendo. Como conclusión general, se puede decir que China adquiere un significado en Chancay desde cómo se vive el megapuerto, cómo se interpreta lo que ha cambiado y cómo se piensa colectivamente lo que viene. Las prácticas materiales del megapuerto hacen concreta la presencia en China, lo que en Chancay. Lo que ocurre en el megapuerto se interpreta comparándolo con lo que Chancay era antes, mediante la memoria y con todo lo que se ha ido acumulando durante su construcción. Y cuando estas experiencias se comparten, también se construye una lectura común sobre qué está pasando y qué es lo que puede pasar a futuro en Chancay. Ese es el final de mi investigación. Espero que la hayan podido disfrutar. Buenas tardes.